Señora vicepresidenta, estamos conociendo una legislatura que se parece muy poco a las demás. La pregunta es sencilla. ¿Van a convertir un acto excepcional, la aplicación del 134, ese acto excepcional del Gobierno, en una regla que va a secuestrar, que está secuestrando la función legislativa de esta Cámara? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta. Muchísimas gracias, señora presidenta. Es la tercera vez que contesto a un miembro de su grupo parlamentario. Creo que llevo contestadas más respuestas a sus diputados que los que tienen hoy sentados en sus escaños. Pero se lo digo porque su compañero Rejón y su compañero Pablo Iglesias, 15 días antes, pidieron al Gobierno que sustituyera la iniciativa legislativa de esta Cámara. Y usted hoy dice que el Gobierno la secuestra. Yo sé que es muy difícil en otros foros, pero al menos en el Parlamento es necesario una unidad de criterio. Y creo que la mejor que podemos hacer es la separación de poderes y el respeto a las facultades que a cada uno nos da la Constitución y el reglamento de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Vescanza, adelante. Yo creo, señora vicepresidenta, que debía sentirse muy honrada porque le preguntemos tanto. Eso significa que creemos que tiene usted muchas responsabilidades. De hecho, creo que no solamente lo pensamos nosotros, sino que lo piensa mucha gente. Verá, en los últimos 50 días ustedes han vetado en la mesa del Congreso la tramitación de 14 proyectos de ley. Eso significa que están vetando a una media de cada 3 días vetan algo. Es una media que no tiene precedente en el funcionamiento de las Cortes, es una media que no tiene explicación, si no es porque ustedes están utilizando la Constitución, el artículo 134, como la pala con la que cavar la última trinchera en la que ustedes pueden seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta sin tenerla. La gente nos ha puesto en esta Cámara, y las Cortes y la Constitución así lo definen sus funciones, para cambiar las condiciones de vida de la gente, para cambiar la situación en la sanidad, para cambiar la situación en la educación, para a veces no solamente cambiar las leyes, incluso solamente aplicarlas. Y eso tiene mucho que ver con los recursos públicos. De hecho, para eso están las Cortes, para organizar cómo se reparten los recursos públicos. Pues bien, ustedes están vetando, están diciendo que las Cortes no tienen capacidad, potestad para reordenar la distribución de los recursos públicos. Eso significa que, por la vía de los hechos, ustedes lo que están diciendo es que aquí no se puede legislar sobre lo importante. Eso, hasta ahora, no han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían mayoría absoluta. Pero cuando no la tienen, cuando saben que pueden perder la mayoría de las votaciones que se están produciendo aquí, como de hecho está ocurriendo, lo que hacen es coger esa pala que les da la Constitución, esa pala excepcional, para cavar esa última trinchera en la que refugiarse y poder seguir gobernando con mayoría absoluta sin tenerla. Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, que el Gobierno no secuestra nada lo demuestra que en el mes y medio que llevamos en esta legislatura se han debatido en esta Cámara 18 proposiciones de ley de sus grupos. Por tanto, aquí hay un debate y aquí se están hablando de cuestiones importantes. Leyes que son tan leyes y tan aprobadas por esta Cámara como la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es precisamente la que el Gobierno trata de amparar y proteger con esas disconformidades. Mire, vamos a hablar de lo que importa y de las cifras. En esas disconformidades, esta Cámara gastaba de una tacada 15.000 millones de euros. ¿Sabe lo que es eso? La mitad del dinero de los ministerios, del conjunto de los ministerios de la Administración General del Estado, señoría. Si de una tacada se gastan ustedes 15.000 millones de euros, ¿cómo pagamos las transferencias para educación y sanidad para las comunidades autónomas? ¿Cómo pagamos las infraestructuras que un pleno tras otro nos reclaman en esta Cámara? ¿Cómo pagamos todas y cada una de las subvenciones públicas que dependen de los presupuestos generales del Estado? En tercer lugar, señoría, repase los antecedentes, porque si hay precedentes, en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero hubo 96 disconformidades. Pero lo que es más importante, señoría, lo que este Gobierno trata de hacer con sus facultades constitucionales es preservar la recuperación. Mire, señoría, por gastar sin control, este país estuvo al borde de un rescate. Por gastar sin control en otros estados gobernados por partidos afines al suyo, todo ese gasto lo han acabado pagando los pensionistas y las clases medias. Por gastar sin control, señoría, se puede poner en duda, devaluarse y derogarse la recuperación. Y luego, señora Vescanza, un consejo.
Alguien tiene que ser responsable, en este caso lo será el Gobierno del Partido Popular. Pero le voy a decir una cosa muy directa y muy clara. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora presidenta, señor ministro, ¿qué medidas piensa tomar su Gobierno para combatir el fraude fiscal en el mundo del fútbol? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. El mundo del fútbol está sometido a la legislación tributaria como todos. Y como sabe su señoría, pero bueno, obviamente está en su derecho, ¿no?, de formular la pregunta que entienda al Gobierno, como sabe su señoría, la agencia tributaria está aplicando esa legislación en el mundo del fútbol y en el mundo económico general, en el mundo de todo lo que pueda ser la conciencia y la vigencia del fraude fiscal y, por tanto, por lo demás. Pero también déjeme que acabe esta primera intervención porque, como ya la semana pasada tuve la oportunidad de responder al señor Domènech, que también es de su grupo político, entiendo, sobre este mismo asunto, ¿ese interés que tiene Podemos por el fútbol obedece a algo más que a una afición? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Iglesias. Gracias, señor ministro. Fíjese, yo tengo una experiencia en el Parlamento limitada, pero sospecho que la relación de mi grupo con su Gobierno, en las sesiones de control al Gobierno, empieza a ser un tanto errática. Nosotros le hacemos una pregunta. Ustedes interpretan la pregunta como un ataque y a veces nos responden hablando de Venezuela, a veces nos dicen que viajar al extranjero es estupendo porque es una experiencia enriquecedora o porque aprende algunos idiomas. Incluso detecto diferentes niveles en su Gobierno. El suyo es bueno. Todavía no está al nivel de la señora vicepresidenta, que después de la desaparición del señor Margallo del Banco Azul se ha quedado en única reserva de materia gris en su Gobierno y que el otro día llegaba incluso a citar a Ernesto Laclau hablando de significantes. Pero yo querría que en un tema como este abandonáramos esa dinámica errática y que no me responda usted que en el tema del fútbol van a hacer ustedes exactamente lo mismo que hacen con todo. Porque si le pregunto sobre esta cuestión es porque quizás, señor ministro, es una cuestión extraordinaria, al menos por dos razones. La primera, estamos hablando de una trama mafiosa internacional que conecta sociedades offshore y oscuros intereses dedicados profesionalmente a estafar simultáneamente a las haciendas públicas de diferentes países. Esto no es como investigar el fraude fiscal en el mundo de la botánica. Y, en segundo lugar, hay un elemento preocupante, el silencio informativo. No se habla de esto, señor Montoro. Incluso hemos visto a jueces prohibir que se hable de esto, seguro que ajustándose a derecho, pero es rarísimo. Me ha costado muchísimo informarme de esta cuestión. ¿De quién tenemos que estar hablando? ¿De qué poderes tenemos que estar hablando para que en este país no se informe del fraude fiscal en una industria que mueve cantidades astronómicas de millones de euros y que además es una industria que condiciona las pasiones de muchos de nosotros porque a muchos nos gusta el fútbol? Entonces, respóndame, por favor, con algo más concreto. No me diga que usted persigue el fraude fiscal con las medidas habituales. Dígame qué medidas específicas tiene su Gobierno para perseguir el fraude en el mundo del fútbol y qué opina de esta situación extraordinaria. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señor Iglesias, de acuerdo con la Ley General Tributaria, el Gobierno ni ningún funcionario público puede hacer públicas sus investigaciones. Eso es así, en nuestra legislación. Si usted tiene la sugerencia de cambiarla, pues tráigala al Parlamento. Pero no se asombre de que eso ocurra. Por cierto, ocurre en prácticamente todos los países desarrollados del mundo. Tienen la misma legislación. Pero si ustedes pretenden cambiarla, pues alterarla, pues entonces llevarán adelante que el ministro de Hacienda, que le corresponda, se levantará e informará concretamente sobre las actuaciones tributarias sobre un contribuyente. Pero eso no ocurre en España, ni en la mayoría de los países. Sí puede ocurrir en algunos, o sea, tiene razón, pero hágalo, promueva los cambios legislativos. Pero no insistan en lo que ya está haciendo, no el Gobierno, la agencia tributaria, con toda su profesionalidad, que está persiguiendo eficazmente el fraude fiscal. Y como usted ve, no se para frente a personas influyentes, frente a personas famosas, frente a nadie. Se persigue el fraude
que tienen residentes fiscales también fuera de España. Pero eso corresponde a actuaciones que trascienden el ámbito de la propia Cámara. Aquí tenemos que hacerlo conjuntamente con la Unión Europea. Y en eso estamos, señor Iglesias. Seamos también constructivos en estas sesiones de control. Y en ese sentido, pues corresponderá también al Gobierno. Muchas gracias, señor ministro.